a- Hola, ¿qué tal? Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas, 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 buenas. Ahí vamos. Bueno, estábamos con eh, algunos temas de listas, estábamos con algunos temas de tuplas, de diccionarios. Hoy nos vamos a enfocar un poco más en tuplas y diccionarios, que vimos un poco las definiciones más de base. No nos metimos todavía con algunas particularidades como nos metimos con listas. Em, Muchos de de las guías que estoy enviando ya vienen con ejercicios dentro, así que váyanlos haciendo para ustedes, no que sea obligación. Y el martes vamos a corregir, como hicimos la otra vez, algunos seleccionados que vamos a establecer, digamos, en el momento. Y obviamente también la semana que viene ya vamos a empezar a hacer algún ejercicio en clase también. Así que bueno, es un poco la dinámica de ahora. Em, En relación a hoy, bueno, hoy tenemos que terminar de ver ese tema. A ver, vamos a subir esto un poco más. Ahí está. Bueno, habíamos visto que una tupla básicamente tenía cierta similitud con la lista, con la gran diferencia que era una serie de elementos inmutables. Nosotros habíamos hecho, a ver, creo que sí, habíamos visto esto. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tenga establecido esto y fíjense, todas son tuplas. Recuerden lo de los paréntesis. Si tenía corchetes eran listas y si tenían llaves era diccionario. Esa es la forma más rápida más allá de que la estructura obviamente tiene algunas diferencias en algunos casos. Esa era la forma más rápida de distinguirlos. Entonces, em, tenemos una tupla compuesta por tres valores enteros, que se llama tupla, una que se llama fecha, que tiene también dos enteros y una cadena de caracteres. Bueno, punto, que tiene dos enteros, y persona, que tiene dos strings y un entero. Bueno, si yo hiciera esto y esto, recuerden lo que habíamos visto con las listas, acá es bastante parecido. Yo acá lo que estoy queriendo decir es, bueno, quiero imprimir de la tupla punto el valor que está en el subíndice cero. En este caso, el 10. Y después buenas tardes. Y a continuación quiero hacer lo mismo con el índice 1. Entonces con el 2. Entonces yo hiciera eso, obviamente, voy a hacer clic acá, 10 y 2. No es ningún misterio, más o menos así yo llamo a los elementos de una tupla, bastante similar a lo que pasa en una lista, con lo cual, digamos, en ese sentido, es sencillo. Lo que sí no puedo hacer, que sí podría hacerlo en una lista, eso creo que lo habíamos visto, pero no importa, en realidad lo estoy refrescando para lo que viene a continuación. Lo que no puedo hacer es esto, cosa que sí podría hacer en una lista. Yo en una lista podría, más allá de qué es lo que hay en ese índice, yo podría a partir de un determinado momento en mi programa cambiar ese valor, mutar ese valor a conveniencia. Entonces, por ejemplo, ahí yo estoy diciendo que a punto cero, es decir, de la tupla punto, el elemento que está en el subíndice cero, ahora valga 70. Bueno, eso yo no lo puedo hacer. De hecho, cuando lo haga me va a tirar un error. Y acá está. Dice
que la tupla no es un objeto que soporte este tipo de asignación, básicamente. Sí, Francisco, dígame. Le hago una pregunta. En el caso de que nosotros definamos una tupla, Sí, ¿se puede, digamos, eliminar y volverla a crear con valores nuevos? O claro, pues ya estarías haciendo una nueva, pero sí, 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 se podría. sea, se le Eh, asignan valores, en algún momento necesitamos descartarla, la podemos eliminar y volverla a crear con valores nuevos, lo puedes, obviamente sa- de cero. sí, lo puedes sacar y pues, o sea, te tenés que crear una nueva, pero sí, 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 sí. Pero ya estás Perfecto. creando otra cosa, digamos, ahí sería distinto, pero sí, 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 sí. En ese caso, sí. Lo que no puedes hacer es mutar, digamos, lo que está construido de alguna manera, pero bueno. Bien. Y lo que también pueden hacer, que esto es importante para no hacer que es posible, vuelvo a repetir, pero eh, no es lo que habitualmente se hace. Ahora voy a explicar por qué. Hay una forma también que a veces eso tiene cierta practicidad. Yo puedo convertir tuplas a listas y viceversa. Bien. Eso también es otra cosa que puedo hacer y que por ahí podría servir para ese contexto. Pero bueno, la otra forma también se puede, sí, también se puede. Bueno, atención. Eso es un poco lo que también puedo mencionar ahora. Ya que estamos, ya que cité el tema. em, a ver, nosotros, por ejemplo, bueno, ¿y qué es lo que normalmente se suele hacer? Esto. Vamos a seguir con la tupla y ahora voy a explicar el tema de la conversión. Entonces, tengo estas tuplas y yo quiero imprimir cada uno de esos valores. Entonces, por ejemplo, ahí, y no hay ningún problema, ahí me imprime todos los valores que yo le pedí. Ahora bien, otra cosa que yo puedo hacer, ya que vimos que no puedo andar cambiando los valores, es hacer una conversión. La estructura sería más o menos así. A ver. Bueno, acá obviamente, porque no es un comando real, esto es simplemente un modelo. Ahora vamos a hacer el comando real. Fíjense que ahí hay dos funciones, una list y otra tuple, y dice parámetro de tipo tupla y parámetro de tipo lista. Es decir, tengo que poner una tupla dentro y en el otro caso una lista. Y de esa manera yo hago una conversión, es decir, transformo, porque a veces la mutabilidad es importante, pero por un ratito muchas veces, o quiero trabajar con una tupla como si fuera lista, pero en un momento dado no lo quiero hacer siempre. Bueno, yo puedo hacer ese tipo de conversiones. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar con detenimiento este ejemplo que ahora yo voy a poner. A ver, esto lo voy a hacer más abajo, aunque después tengo que borrar esos dos modelos que figuran ahí. Ahí está. Bien. Fíjense que ahí dice fecha tupla 1 igual, eso es una tupla claramente, 25/12/2026. Entonces ahí está, la siguiente orden dice que vamos a imprimir la fecha de la tupla. Acá podemos poner una fecha por ahí más actual. Supone que quiere imprimir alguna que esté en este mes, pero el 25. Mira ahí. Este, ahí está. No le gustó el 09, pero el 9 sí. Bueno, entonces, 25/9/2025. Perfecto.
La tupla se puede ver como si fuera un vector, digamos. Sí. En realidad se comporta bastante similar, nada más que tiene esa característica de que sus valores son inmutables. Entonces, después vamos a ver matrices y eso, pero por ahora estamos trabajando en una sola dimensión. O a lo sumo, en dos dimensiones paralelas, como vimos la otra vez con las listas paralelas. Pero hasta ahí. Todavía no hicimos, digamos, otras dimensiones. Entonces, fíjense que se va a imprimir fecha tupla 1, pero a continuación, acá dice fecha lista, list, o sea que se va a emplear esta primera función, dice fecha tupla 1. Es en este punto donde yo voy a transformar, la tupla en una lista. Y acá dice, imprimimos la lista que se le copió la tupla anterior. Es decir, que vamos a ver, por eso miren el paso a paso, vamos a ver, convertida en ese print, la tupla en lista. Y como ahora es una lista, yo podría hacer esto, fecha lista 0 y cambiarla por el 31. ¿Bien? Está en 25, lo puedo convertir al 31. Después dice, imprimimos la lista ya modificada. Ahí ponemos print, fecha lista. Bueno, a continuación, hacemos el proceso inverso. Volvemos a transformar la lista en una tupla. ¿Ven? Con esta función, fecha lista. Y acá dice, imprimimos la segunda tupla que se copió de la lista. Bien, así que fecha tupla 2. Bien. Obviamente, si ahí hiciéramos la prueba de querer modificar nuevamente el valor, no podríamos, por ejemplo. Pero bueno, vamos a sacar estas dos. Esto para los casos que yo necesite por algún motivo modificar una tupla en algún proceso del programa. A veces esto es más sencillo que otro tipo de sintaxis. Pero bueno. Pero estás creando otra distinta, no, digamos, vos no podés convertir una lista en la tupla, en la tupla una original. No, la original no. Recuerden que hicimos una modificación, que sacamos el 25 por el 31. Claro, lo que se transformaría nuevamente en lista sería lo que viene de la tupla. Siempre es lo que estaba en el paso anterior. Sí. Bueno, acá. Muy bien. Vamos a ver el procedimiento. Fíjense. Imprimimos la primera tupla. 25, 9, 25. Perfecto. Hasta ahí, genial. Imprimimos la lista que se le copió a la tupla anterior. 25, 9, 25. Muy bien. Hasta acá venimos siguiendo el asunto. Imprimimos la lista ya modificada, porque acá le hicimos una modificación. 31, 9, 25. Ajá. Imprimimos la segunda tupla que se copió de la lista. 31, 9, 25. Fíjense cómo acá ya tenemos una tupla nuevamente, pero con los valores modificados. ¿Bien? O en tal caso, el valor que modificamos. Sí, de fecha lista se modifica lo que hay en la posición 0. Sí. Y se crea otra tupla. Al final del proceso, sí, exactamente. Sí. O sea, nosotros partimos de una tupla que decía 25.925, o 2025, mejor dicho. Fuimos viendo todo el proceso de cómo eso lo convertimos finalmente en una lista. Y luego hicimos esta modificación porque con la tupla no hubiera podido hacerse de ninguna manera. Luego, ven acá, hicimos la conversión nuevamente a tupla y finalmente imprimimos la tupla nueva con la modificación del 25 en la posición 0 por el 31. Bien. Este es un ejercicio más que funcional. Este es un ejercicio interesante como para ver la evolución, para ver cómo se pasa de un punto a otro.
como para poder analizar cómo se va produciendo esa conversión y cómo finalmente después queda, de alguna manera, el procedimiento anterior. Pero además, fíjense que tenemos una conversión en este proceso y lo que estamos imprimiendo en esta parte es algo que se llama fecha tupla 2. Recuerden que la original se llamaba fecha tupla 1. ¿Bien? Así que bueno, tiene un poco que ver con eso. Conclusión. Yo puedo necesitar una tupla en un momento dado de un programa, la puedo mantener durante mucho tiempo, necesito hacerle alguna modificación, porque normalmente es para esto. Necesito hacerle alguna modificación en algún punto, pero después quiero que siga siendo una tupla. Bueno, lo tengo que convertir a lista, ese es un camino, y hago la modificación que tengo que hacer, que ya vieron que en las listas sí se puede hacer esa modificación de decir en la posición 0 ahora quiero que el valor sea tal, y lo vuelvo a convertir en tupla, en una nueva tupla, por supuesto, que a partir de ahora va a tener valores inmutables, que en este caso van a ser el 31, el 9 y el 25, o 2025. Ese es un poco el concepto para que lo tengan en cuenta de que eso se puede hacer. Bueno, hay otra cosa también que es interesante de esto, que es, existe algo que se llama también empaquetado y desempaquetado de tuplas. Bien, vamos a partir de esta base. Un detalle es, estoy usando ejercicios que están en la guía que se llama Tuplas y Diccionarios, por las dudas. A ver, un poco también para que ustedes los puedan seguir o después miran los videos y lo van siguiendo con el texto. Para los que normalmente, además de mirar los videos, también lo practican en un visual, bueno, lo pueden seguir de ahí. Bueno, a ver. Yo tengo una tupla que puedo de alguna manera generarla em, asignándole a una variable un conjunto de valores separados por comas. En este caso estoy mencionando puntualmente, fíjense cómo pongo x igual a 10, y igual a 30, pongo punto igual xy, y esto se supone, esto es un proceso, ahora vamos a verlo en la tupla. Esto es una parte. Entonces, se supone que esto, bueno, me tiene que dar 10, 30, todo en orden. Perfecto. Entonces, tenemos dos variables enteras. Por ejemplo, vamos a hacerlo en este caso. Dos variables enteras, x e y, que son las que están en punto. Y luego vamos a generar una tupla llamada punto con dos elementos. O sea, si vieron el proceso, ahora lo voy a volver a repetir. Nótese que yo puse dos variables, luego puse algo llamado punto xy, y luego hice un print que, si se fijan, dio como resultado una tupla, 10-30. ¿Bien? No siempre las asignaciones de las tuplas son como las vimos, es decir, que ponemos punto igual y entre paréntesis ponemos todos sus valores. También podemos generar tuplas sobre la base de variables anteriores. Si ustedes se fijan ahí, cuando imprime, lo imprime como una tupla. ¿Por qué es una tupla? Pone entre paréntesis el valor 10 y el 30. Esa es otra manera de asignar y se le dice desempaquetado y empaquetado. Por ejemplo, si yo tendría, a ver, vamos a hacer
Buenas. Ahí. Bien. Y tenemos una tupla que se llama fecha, está claramente asignada, 25 de diciembre de 2016. Imprimimos esa fecha, obviamente va a imprimir una tupla, pero fíjense que acá vamos a desempaquetar esa tupla, poniendo dd AA igual a fecha. O sea, lo que hicimos antes fue empaquetar. Esperen que lo voy a poner nuevamente. Ahí. A esto se le llama empaquetar. A partir de dos variables, vamos a decir individuales y sueltas, nosotros creamos una tupla. ¿Bien? Eso es empaquetar. Pero de una tupla ya creada, nosotros podemos desempaquetar. Es decir, a partir de una tupla, porque eso se lo decimos así, igual fecha, ahí es donde estamos aclarando que vamos a tomar variables de una tupla, nosotros estamos asignando esos valores de D, M, M, A, A. Entonces van a ver que, o sea, ¿y esto dónde salió? De la tupla anterior. Eso es desempaquetar, tomar variables de una tupla y usarlas a mi antojo. Entonces acá pongo print día dd, print mes mm, print año AA. Cuando uso esta estructura de coma y pongo los nombres de las variables es porque quiero cargar los valores de esas variables ahí. Esa es otra forma también de utilizar las tuplas. Entonces, por ejemplo, si yo imprimo esto, primero tenemos la impresión de la tupla para que ustedes vean que era una tupla. Y después voy a tomar como, recuerden que las variables se pueden designar así en forma múltiple, no necesito poner dd igual a tal cosa, bueno, en fin. Puedo ponerlas todas juntas. Pero como esto es inmutable y esto es ordinal, entonces el orden en el que yo voy a utilizar esto es clave para que tome los valores correspondientes. Entonces, print día 25, print mes diciembre, print año 2016. A eso se le llama desempaquetar. ¿Bien? Esa es otra posibilidad también en el mundo de las tuplas. Porque a veces muchos se preguntan, ¿y por qué las tuplas? ¿Por qué no las listas? Bueno, tiene sus ventajas también. Bueno, eso por un lado. Acá también existe el concepto de lo que llamaríamos las tuplas anidadas. ¿Bien? Como está establecido en la tupla. Desde el 0 en adelante. Sí, sí, sí. Ese es el orden. Sí. Eso se respeta, digamos. Después vamos a ver cómo eso no se respeta. Pero como es más complejo, por ahora vamos a respetarlo. Entonces, porque si se fijan acá, DD se corresponde a 25, MM se corresponde a diciembre, AA se corresponde a 2016. Y eso se respeta porque lo toma de la tupla fecha. ¿Ven? Ahí si ustedes se fijan, a ver, lo voy a poner más acá. ¿Ven? Ahí les aclara cómo se establece el orden de las variables. Literal 25, literal diciembre, literal 2016. Siempre que tengan así algún tipo de duda en un momento donde no pueden consultar, siempre revisen de alguna manera las palabras claves o a veces las ayudas que a veces da el IDE, porque a veces suelen ser ilustrativas, a veces
más o menos, pero a veces suele aclarar un poco el panorama también. Sí, claro, exactamente. La asignación diámese-años en las veces de índice, se podría decir, exactamente. MMDDAA puede ser, te va a dar al revés. Te va a menos que vos digas que la tupla tenga diciembre primero, 25 después y año después. Si vos querés utilizar el sistema anglosajón, porque ese es el sistema anglosajón, tenés que poner primero el mes en la tupla ya, y después el día y después el año. Sí, sí, sí. Sí, ese es el sistema, digamos, inglés. Sí, se puede, poder se puede, pero tenés que darle esa designación. Bueno, entonces listas y tuplas adenidadas. Bien. Em, habíamos visto que la lista es una estructura mutable, o sea que podemos modificar elementos, podemos agregar, podemos borrar. Una tupla es una secuencia de datos inmutable, y una vez que yo la definí, no la puedo cambiar. Vimos que tenemos ciertas artimañas, como convertirla en lista, pero ya la estaríamos convirtiendo en lista. Ya no sería lo mismo. Vimos además, y esto es importante, que las listas pueden ser elementos de otra lista. Así como una lista puede tener números enteros, puede tener strings, puede tener flotantes, también puede tener listas. ¿Bien? De hecho, hicimos algún que otro código con eso. Bueno, sorpresa. Las tuplas también pueden tener tuplas anidadas. Muy bien. Y sí, no podía ser menos. Así que bueno, vamos a ver un detalle acá. Ah, y hay algo que no sé si es peor o mejor, por ahí es mejor a veces, depende. Hay gente que le gusta los desafíos. Puedo combinar ese concepto además. A ver, vamos a poner un ejemplo. Ok, ok. Bueno, acá tenemos una lista llamada empleado. La lista llamada empleado tiene 3 elementos. El primer elemento es un string que, bueno, representaría, eso lo sabemos nosotros, no el programa exactamente todavía, pero sería un string con el nombre del empleado. Después tenemos su edad, un entero, y después tenemos una fecha de ingreso, es decir, cuando entró a trabajar, básicamente, que es el 25/11/1999. Em, y es una tupla. Es decir, tenemos una lista, porque está entre corchetes, claramente es una lista, que contiene una tupla dentro. ¿Bien? O sea, cuando yo digo que se pueden combinar, me refiero a eso, que yo puedo utilizar, digamos, em, bueno, esto contesta en gran medida una pregunta que me hicieron la otra vez, y este es un gran ejemplo. La fecha en que ingresó un empleado, salvo que yo tenga una contabilidad un tanto turbia o tenga los contratos de trabajo un tanto raros y no mantenga una cierta legalidad en las contrataciones, normalmente la fecha de ingreso de un empleado a una empresa debería ser un dato fijo, debería ser un dato inmutable. Vos no podés entrar a una empresa en una determinada fecha y cuando yo hago otro tipo de contabilidad, vos entraste otro día. A menos que tenga las cosas poco claras, obviamente, y que haga esos O que te contratos, hagan rotar de contratista. claro, de esos contratos voladores, básicamente. Em,
En el mundo de la programación eso no podría ser posible, pero en el mundo real sabemos que a veces pasan cosas raras. Pero bueno, al margen de eso, bueno, ese sería, de alguna manera, sí, ese sería de alguna manera un dato que no puede cambiar, ¿bien? Que debería ser inmutable. No, ese es un ejemplo en donde por ahí necesito un dato dentro de un, de un programa que normalmente lo tendría que mantener en cierta forma fijo. No queremos llamarlo empleados, no sé, llamémoslo fecha de ingreso o de afiliación a una obra social, o fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento, yo dudo mucho que pueda ser distinta al día de mañana. Yo nací en un momento y en ese momento nací, no puedo nacer en otro momento. Entonces, ese es un gran ejemplo de cuando yo necesitaría un dato que quizás deba integrarlo en una lista, pero que no necesito que mute. No me conviene que mute porque no es lo correcto. Bien, eso podría ser un ejemplo, por ejemplo. Bueno, entonces, fíjense que tenemos empleado, tenemos edad, tenemos una fecha de ingreso al trabajo y casualmente, uno de los elementos de esa lista es una tupla. Bien, a eso nos referimos cuando pueden combinarse o se pueden anidar, por decirlo de alguna manera. Bien, entonces, ¿qué viene abajo? Bueno, primero, print empleado, o sea, ahí estoy imprimiendo todo lo que compone esa lista. Y, y supongamos que yo ingrese otra fecha más adelante. Vamos a suponer que yo estoy haciendo un histórico. Y esta es la fecha en que se fue de la empresa. ¿Bien? Supongamos que estoy haciendo un histórico, vamos a ponerlo con fecha más actualizada. Vamos a poner 2025. Como que se fue en enero. Porque renunció, porque lo despidieron. Bueno, eso no importa ahora. Pero esa es la fecha en la que se va. ¿Bien? Entró en esta fecha, se fue. Vamos a suponer que tienen que hacer una liquidación para algún temita jubilatorio o alguna otra cuestión. Este, y bueno, ahí está. Luego imprimimos nuevamente al empleado. Imprimimos nuevamente al empleado. Obviamente debería tener una modificación, porque más allá de que esto contenga una tupla y que lo que estoy agregando sea otra tupla, atención al detalle, porque esta nueva fecha también es una tupla, lo puedo hacer porque en realidad el elemento contenedor de todos los elementos es una lista. El que está por encima de todos los elementos es una lista, y en las listas yo puedo mutar. Y mutar significa, entre otras cosas, agregar un nuevo dato. ¿Bien? Bueno, acá tenemos otro, dice alumno. Este debe ser otro ejemplo en realidad. Pero bueno, tengo alumno, nombre, notas, supongo. Sí, notas, porque estoy tomando los ejercicios de la guía en forma directa. Así que sí, notas, chequeado y confirmado. Y bueno, ahí imprimo alumno y después, atención, dice en el elemento 1 se va, o sea, atención, alumno 1, se va a agregar el dato, o sea, este es el 1, el 7 y el 9, se va a agregar el elemento 10. ¿Estoy modificando notas? No, estoy agregando una nota nueva. Probablemente este es un relevamiento que yo hice en los dos primeros exámenes y se toma un tercero en donde saca 10. Y ahí imprimo alumno. Ahora lo vamos a ejecutar y ahí vamos a ver. O sea que la propiedad de inmutabilidad depende de la mayor jerarquía de la variable, o digamos el tipo más grande. Claro. Pero atención, la tupla sigue siendo inmutable, lo cual no significa que como la tupla está contenida dentro de una lista, yo no puedo agregar más elementos a esa lista que sean o mutables o inmutables. ¿Bien? O sea, nótese el caso. No perdamos de vista
Es como que reemplazo la tupla dentro de la lista. No es que reemplace la tupla, es que agrego una tupla nueva, sin sacar la anterior. Ahora lo vamos a averiguar. O sea, no pierdan de vista que esto es una lista. ¿Bien? Y en la lista puede haber enteros, puede haber string, puede haber flotantes, puede haber tuplas y puede haber otras listas. La lista también es un elemento que puede ser posible de ser un componente dentro de una lista. Entonces, acá lo que yo estoy agregando es otra tupla nueva. ¿Bien? 1 del 2025. Que no va a reemplazar a esta necesariamente. Lo agregás al final porque no tiene un número de índice, digamos. Exacto. Como es append, siempre lo agrega al final. Ok. Entonces, y no estoy agregándolo tampoco con un número de índice, por lo tanto se agrega al final. Exactamente. Ahora lo van a averiguar. Y luego, en esta nueva que estoy creando acá, voy a agregar el número 10 dentro de la lista 7 y 9. O sea, yo puedo trabajar. Estos dos ejemplos son para lo siguiente. Yo puedo trabajar con los elementos en general o con algún elemento en particular. Entonces ahora vamos a ver el paso a paso cómo sería. Bien, ahí va. Ok, atención. Nótese lo que hicimos acá. Vamos a levantar esto un poquitito. Ahí está. Muy bien, fíjense. Primera parte. Obviamente teníamos que imprimir al empleado. A ver, ahí. Teníamos que imprimir al empleado. Ahí va. Y el empleado originalmente tenía. Y fíjense, corchetes es una lista. La variable empleado es una variable tipo lista. Bien. Como tipo lista que yo puedo agregar todo lo que quiera y eliminar todo lo que quiera. Pero atención, hay elementos mutables, hay elementos inmutables dentro de esa lista. Entonces, Juan, string, 53, entero, 25 del 11 del 99, dupla, ¿bien? Porque está entre paréntesis. Luego dice que voy a agregar otra tupla más, el 1 del 1 del 2025. Entonces, Juan, 53, primera tupla, segunda tupla al final. Y siempre separada con las comas, ¿bien? O sea, agregué esta tupla al final. Eso es lo que pasó con empleado. O sea, lo que está demostrando esta primera parte del código es que yo puedo agregar elementos a este ejemplo porque en realidad lo que contiene todo lo que está dentro es una lista. ¿Bien? No se dejen guiar porque había una tupla adentro. A lo sumo podré no modificar esa tupla internamente, pero sí puedo agregar elementos nuevos porque en definitiva esa tupla está dentro de una lista. ¿Bien? La inmutabilidad corre para el objeto o el componente tupla, pero no para lo que está abarcando a todo, que es la lista. Por eso yo puedo agregar incluso otra tupla a continuación. Ahora bien, ahora bien, en el caso de alumno, también estamos, a ver acá, ante un elemento superior. Ante un elemento superior, pero, atención, la pregunta es, ¿cuál es el elemento superior que rige alumno? Empleado, No, 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 no. Olvídense de empleado por ahora. Esta es otra variable. Es La una tupla. tupla. Muy bien. Es una tupla. Perfecto. Bien. Lo imprimo. Dice Pedro 79. La pregunta es,
¿Por qué pude agregar el 10? Si es una El tupla. elemento 1 es una variable. O sea, El una lista. elemento 1 es una lista. Entonces, atención. ¿Puedo cambiar a Pedro? Sí, ¿Puedo porque es cambiar? una variable. Exacto. Esto es una variable dentro de una tupla, además, es parte de esa tupla. ¿Puedo cambiar la lista? Sí, porque es una lista. O sea, puedo agregarle objetos a la lista. ¿Bien? Pero, profe, ¿eso cómo funciona bien la lista cuando vos no la predefinís? Esta lista tiene tantos valores. Eso quiere decir que si vos no la definís antes, la podés cambiar, digamos. O sea, esto lo que prueba es que yo puedo agregar, y esto siempre ténganlo en cuenta, porque acá más de uno se perdió. Tenía que ir para Pilar y se fue para Brazatei. Em, la lista, como elemento, yo en realidad no la estoy quitando de la tupla, por lo tanto es inmutable en sí misma. La lista, como algo genérico. Ahora, el interior de la lista es mutable y por lo tanto yo puedo agregarle valores, pero tengo que ser muy claro en eso, tengo que ser muy claro en eso, de a quién le estoy agregando el nuevo valor. Tengo que decir claramente, sí, yo estoy agregando este valor 10, pero a la lista que está dentro de la tupla. No se pierdan ahí, ¿eh? O sea, la lista es un conjunto de valores inmutables, pero ojo, la tupla digo, pero ojo, inmutable en cuanto a su género, inmutable en cuanto a su categoría, pero ¿puedo seguir agregando elementos a una lista que está dentro de una tupla? Sí, no se olviden de eso. ¿Bien? ¿Puedo? Está bien. ¿Puedo cambiar el valor Pedro en realidad? Bueno, lo podemos comprobar si queremos, pero vamos a ver que no. Vamos a ver que no lo vamos a poder hacer. ¿Y por qué pudimos hacerlo de alumno 1? Porque alumno 1 es una lista y sí puede tener más elementos. ¿Bien? No se preocupen tanto en qué casos utilizaríamos o no utilizaríamos estas cosas. En este ejemplo puntual es un programa que agrega notas a un alumno que debe ser promediado de algún curso o de alguna institución educativa. Porque cuando menos se lo espere, cuando uno se pregunta en qué casos utilizaría esto, sí, hay muchos casos en donde utilizaría y probablemente en la vida del programador quizás se cruce una vez en la vida con esos casos o con ese caso. Pero cuando llegue el día en que lo tengan que aplicar y digan, uy, ¿cómo puedo resolver esto? Y, no, pará, si las listas, le puedo agregar valores a las listas dentro de una tupla, ya está listo, punto. Ahí llegamos. Em, atención, atención. Edwin, dígame. ¿Se escucha? Sí, escucho, escucho. En el caso de que, porque no me había dado cuenta de que decía Pedro y ahí se formaba una lista, digamos, pensé que estaba entre paréntesis. No, no, es En una caso lista, de es una que lista. ese estaba entre paréntesis, no se podría mutar ahí, ¿no es cierto? No, no me puedo meter dentro de la tupla, agregar valores nuevos porque es inmutable. Ahí sigue rigiendo, digamos, el concepto. De hecho, no lo podría Y hacer ahí tan... tiraría error. Sí, 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 ahí tira error. Y Ah, no lo podría haber hecho, digamos, en el ejemplo anterior donde estaban las fechas. Yo no puedo alterar las fechas. Sí puedo agregar nuevas tuplas con fechas nuevas, pero no puedo alterar las fechas que están dentro de esta tupla. Esta modificación yo no la podría haber hecho, por ejemplo. Y necesito que sea un valor fijo porque es una fecha fija que no debería cambiar en la lógica. Es como si yo dijera una fecha de nacimiento, no la podría modificar, no debería, básicamente. Sí, Lucero, dígame.
Profe, si yo quisiera agregar la nota 10 ahí en la lista de 7 y 9 antes del 7 en vez de al final del 9, ¿se puede hacer eso? ¿Debería especificarle? ¿Cómo sería? ¿Se entiende la pregunta o no? Sí. Supongamos que te equivocaste en poner 7 y querías poner 10. O poner el 10 antes que el 7, supongamos. ¿Qué Ah, queda? cuando quieren hacer eso tienen que usar índices negativos, ya lo vamos a ver. En Bien, lugar de posicionar las cosas al final y lo quieren hacer al principio, eso tienen que usarlo con índice negativo, ya lo vamos a ver en un ratito. Sí, se puede, pero tienen que usar índices negativos. O sea, ese 0, 1, 2 de los subíndices, cuando usan índices negativos van al revés. Ahora lo vamos a ver. gracias. Bueno, no de nada. ¿Qué me dicen acá? Si me falla, si la lógica no me falla, ajá, entonces puedo agregar valores a la lista dentro de una tupla. Sí, pero no debería ser capaz de editar uno de los valores previamente definidos en dicha lista. Editar uno de los valores en dicha lista. O sea, mira, el interior de la lista vos lo podés manejar como quieras. Ahora, si vos me decís, eh, quiero quitar esa lista de esa tupla, no, porque ahí sí rige el principio de inmutabilidad. ¿Y cómo en el ejemplo anterior se puede convertir? Sí, se puede, se puede. Pero cuidado, siempre dentro del interior, ¿eh? No. Ah, vos me decís dentro de la tupla. Ojo que eso es inmutabilidad. O sea, para que quede claro. Imagínense que cada elemento que tienen en esa tupla es intocable. Pero eso no significa que yo me pueda meter en el interior del elemento y que se comporte como se comporta el elemento habitualmente. O sea, hay ciertas limitaciones que ustedes van a tener a la hora de tocar esa lista dentro de esa tupla porque está dentro de una tupla. No se olviden de eso. Ahora, que yo pueda trabajar en el interior de la lista agregándole más elementos o quitando cosas, eso sí. Pero ojo con trabajar con esa lista como si trabajaríamos en una lista individual porque está dentro de una tupla. Esto tiene límites. Cuando tengo que salirme de afuera de la lista para hacer algo que esté por fuera de la lista, no va a ser tan fácil. Cuando necesite trabajar en el interior de la lista, sí voy a poder. Bien, eso también tenganlo en cuenta. Bueno, a ver, ¿qué más puedo mostrarles para que esto... Entonces, tengan en cuenta lo que se puede y lo que no se puede hacer. Bien. A ver esto. Sí, sí, ok. Bueno. Siguiente tema. Por si esto no era lo suficientemente complicado, podemos meter a for acá también. Bueno. Em, a ver. Bien. Recuerden la relación que tenemos en las estructuras repetitivas con respecto a las listas. Es decir, normalmente una estructura repetitiva, su principal, digamos, función, su principal sentido en la vida es recorrer listas. Se puede usar para varias cosas más, pero digo, esa es como su motivación principal. Entonces, fíjense que ahí yo tengo una lista compuesta en definitiva por enteros. Tengo, digamos, un rango que primero va a medir, es decir, primero va a determinar la extensión, el largo, la longitud de esa lista, y después obviamente va a hacer un recorrido y va a imprimir cada uno de los índices de esa lista, es decir, va a imprimir cada uno de los valores en esa lista. Entonces, seguramente primero llegará a 0, a 1, a 2, a 3 y así sucesivamente.
Entonces, si yo ejecutara esto, creo que está completo. Si yo ejecutara esto, 2, 3, 50, 7, 9, para sorpresa de nadie. Obviamente, como yo no estoy dando una orden de imprimir la lista completa, sino imprimir una lista por ciclos, es decir, a medida que voy encontrando un elemento lo imprimo, doy la vuelta, doy el ciclo, encuentro el siguiente y lo imprimo. Recuerden que rango en gran parte hace eso, no necesita el +1 o el incremento normalmente que utiliza el while, porque rango ya hace eso. Rango ya automáticamente es una función que incrementa la siguiente vuelta. Es decir, rango se usa mucho para, más allá de los límites y lo que fuimos viendo, rango se usa mucho para recorrer listas. Y como este recorrido es por etapas, es decir, primera vuelta, encuentro el primer objeto, lo imprimo, segunda vuelta, segundo objeto y lo imprimo, y así sucesivamente, normalmente van a ver que las impresiones son en este estilo. A diferencia de otras que por ahí se imprime en una sola línea, como el print normal cuando yo le digo que me imprima la lista en este caso. Bien, entonces, esa es la forma de recorrer listas con un for. Para que lo recuerden, porque después lo vamos a tener que aplicar a otra cosa. Bueno, también podemos decir que hay una segunda forma. A ver. Esta es una forma que utiliza los índices, fundamentalmente. Esta es una segunda forma. Atención, recuerden, bueno, se los voy a pasar para que la puedan comparar. Bien, esto lo voy a hacer esto es con elemento. Ok. Podríamos poner alguna forma más. A ver, vamos a tomar la guía como para que puedan ver las tres formas, no necesariamente acá. A ver si. Porque ahí en la guía van a poder ver bien los tres ejemplos concretos. Sí, documentos. Ok. Esta es la guía tuplas y diccionarios, creo. Más allá de que estemos hablando de listas ahora. Ahí está. Bueno. Vamos a ver un poquitito. 70, ahí está. Bueno, nosotros estuvimos viendo. Sí, esto estamos viendo ahora. Esto sería variantes de la estructura repetitiva para recorrer, o sea, variante repetitiva for para recorrer tuplas y listas. Esto no se usa tanto en el while porque recuerden que el while necesita condiciones. Bien, esa es una de las principales diferencias. Acá estamos hablando de recorrer básicamente con ya funciones preestablecidas. Bien, entonces dijimos, esta es una forma. Lista por X, el X en este caso va a ser el subíndice. ¿Ok? Rango. El rango va a estar determinado por la longitud de la lista. Bien, esta es la función para determinar la longitud. Por lo tanto, digamos que la cantidad de vueltas va a ser definida por la cantidad de elementos que tenga la lista por el tema del len. Entonces, en este caso van a ser 5 vueltas. Bueno, lo que significa que acá va a imprimir el llamado
de los componentes de la lista desde el índice 0 hasta el último de la vuelta, que sería el subíndice 4. O sea, va a dar 5 vueltas. Siempre toda vuelta va a comenzar con el índice 0. Todos estos elementos siempre empiezan con el 0 en su subíndice, vamos a decir. Y obviamente va a ir del 0 al 4. O sea, 5 elementos. Hasta ahí más o menos estamos. Ahora, hay otra forma también. Por ejemplo, hay quienes utilizan esta forma especialmente cuando quieren hacer algún tipo de modificación. Por ejemplo, lista. Tengo estos elementos. Y tengo, bueno, acá da la orden de imprimir la lista, porque está bien, yo la escribo en un código, pero cuando la ejecuto, no sé a menos que me metan el código, no sé qué elementos tiene la lista. Entonces, si quisiera saber eso de antemano por algún motivo, bueno, el print lista me mostraría cuáles son los elementos de la lista. Pero fíjense el detalle acá. Acá también se utiliza índice en rango, ¿ah? Pero ya mete y esto es una forma también, ya mete una estructura condicional, porque el hecho de que sea un for no significa que no pueda meterle condiciones en algún otro momento. No están por ahí en la estructura principal, pero pueden venir después. Dice, si lista, o el índice, en este caso, en realidad. Bueno, en realidad se está refiriendo al valor que está en ese índice. Si es menor a 10, el número que está en este caso en el índice correspondiente, ese valor va a ser igual a 0. Bien. O sea, lo que me está queriendo decir eso es, si yo no encuentro un valor que sea superior, en realidad puede ser 10 o más. Si yo no encuentro un valor que sea 10 o más, ese índice va a cambiar el valor por un 0. Bien. Como el único número que es mayor es 50, es el único que se va a mantener. Entonces, esta es otra forma también, especialmente si yo quiero hacer modificación de valores. Por ejemplo, o sea, tenemos una forma que solamente usa rango e índice. Tenemos otras formas que pueden combinar otras estructuras, como por ejemplo las condicionales. Ok. Bueno, acá tienen los comentarios. Vamos a levantar un poquitito esto. Bueno, fíjense lo que está pasando acá. Vamos a poner clear. Tenemos una lista original que después vamos a imprimir y tiene que darnos los mismos valores. Pero este for, que va a usar rango y va a medir primero la lista, esto siempre es muy útil porque muchas veces, especialmente en las listas que nosotros creamos no per se, no por anticipado, sino las vamos creando en el momento, agregándole elementos con teclado, que puede ser, no sé, 2 elementos o 50. A veces eso de medir las listas es útil. Acá dice, sí, lista X, no se olviden de este detalle. Otro detalle que a veces confunden los alumnos. Se concentran en esta X. No es que yo quiera saber concretamente un índice. Yo lo que quiero es que ese índice, o sea, recuerden lo que era lista 0, lista 1, lista 2. Es el llamado al valor que esté en esa posición. Es decir, es una forma de intercambiar lo que es la posición por el valor. Entonces, esto es lo mismo que 2. Por ejemplo, si fuera 0. Bueno, entonces, porque es la posición. Si lo que está en posición 0, vamos a decir, vamos a leerlo como si estaríamos enfrentándonos a la primera vuelta. Si lo que está en
en lista 0 o posición 0 dentro de la lista, ese valor, que debería ser un entero, es menor a 10, entonces lista 0 va a ser igual a 0. Segunda vuelta, lista 1 también es menor a 10. Por lo tanto, lista 1 igual a 0. Lista 2 no cumple con la condición, por lo tanto se mantiene el número. Y así sucesivamente. El 7 tampoco lo cumple, por eso será 0. Y el 9 tampoco lo cumple, es menor a 10, no es mayor, por lo tanto va a ser 0. Entonces, cliqueo esto. Primera impresión, 2, 3, 50, 7, 9. Segunda impresión, 0, 0, 50, 0, 0. Bien. Ok, esa es otra forma. Puedo interactuar con una condicional para cambiar valores. Las listas tienen valores mutables. Por ejemplo, con el solo hecho de yo decir que algo que está en una determinada posición a partir de ahora va a tener otro valor, ya cambia. ¿Bien? El método de agregado es para agregar. Cuando ustedes realmente quieren cambiar un valor en una posición determinada, les conviene utilizar esta forma, ¿bien? La de poner directamente que algo que está en la lista, en la posición 3, ahora sea igual a otra cosa. ¿Bien? Esa es la forma por ahí más. Pero cuando lo que quieren es agregar más elementos, ahí sí pueden usar el append. Bueno, esta es otra forma. Y después tenemos, atención, o sea, tenemos una manera con rango, tenemos otra manera interactuando con otras estructuras, especialmente cuando quiero hacer modificaciones, y tenemos una forma que no necesita la utilización de subíndices. Que no necesita la utilización de subíndices. Como si lo vimos en rango. Entonces, fíjense. Lista. Son, creo que los mismos elementos de siempre, sí. For. Elemento. In. Lista. O sea, acá ya estamos citando. Una variable, o estamos creando una variable. ¿Que por qué cambiaría? Bueno, ahora vamos a ejecutarla. Ahí. Y vamos a ver su resultado antes de dar una opinión. Ese print obviamente tiene que ir adelantado, sí. Ok. Bueno. Ahí va. Bien. Atención. 2, 3, 50, 7, 9. Bien. O sea, no necesité, en cierta forma, poner un índice realmente. No necesité poner tampoco un calculador de longitud de la lista. No necesité poner absolutamente nada. Obviamente que para llegar a este punto, primero tiene que comprender que existen los otros, porque también los van a encontrar en los programas habitualmente, pero sepan que hay una forma, ya nos estamos metiendo de a poco y eso lo vamos a ir haciendo con ciertas estructuras a medida que pasa el tiempo. Ya nos estamos metiendo de a poco en lo que llamaríamos la optimización de código. Yo veo mucho en los chats, en los chats grupales de WhatsApp, y lo entiendo y lo respeto también, a muchos que dicen, sí, hay otra forma también de hacer esto. Sí, hay otras formas de hacer lo que venimos viendo de otra manera, hasta más simplificada si se quiere. Pero primero tienen que comprender de dónde salió esto y cómo fue el camino para llegar acá.
Una vez que ustedes saben que un for se puede manejar de cierta manera, bueno, ahora saben que se puede manejar también de otra. ¿Bien? Y en esa otra manera, en cierta forma, for toma elementos de formas anteriores. O sea, for hace lo que hace porque con esa estructura que acaban de poner, presupone que lo que ustedes quieren hacer es lo siguiente. Primero, yo creo una variable porque en esa variable va a haber un valor que va a ser impreso. Como este es un ciclo for y yo le estoy diciendo in lista, una de las características que tiene for cuando ustedes invocan una lista es que for da por sentado que ustedes van a querer dar la cantidad de vueltas que sea necesaria para recorrer en cada ciclo toda una lista completa. ¿Bien? Entonces, si lo que ustedes quieren hacer es recorrer una lista completa, no importa cuántos elementos tenga, con ese in lista y creando una variable previa, lo va a hacer. ¿Bien? Entonces, esta es otra manera. Creo la variable, que después la voy a utilizar, por ejemplo, para imprimir, y acá aclaro in lista. O sea, lo que yo quiero ahora es recorrer esta lista. Lo que le estoy diciendo a for es, da todas las vueltas que sean necesarias para recorrer esta lista. Punto. Nada más. O sea, es la simplificación absoluta del ciclo for. ¿El ciclo for lo permite? Sí. Por lo tanto, si yo quiero achicar código y achicar cierta lógica en mi cabeza, hacerme un poco la vida más fácil, puedo utilizar esta fórmula, ¿bien? O este esquema, esta estructura. Sí, a ver. O sea, el for entiende que estamos queriendo acceder a valores de la lista y lo agrega a la variable elemento. Exactamente. En cada vuelta va recorriendo un elemento nuevo y lo va imprimiendo. Crea la variable de la nada, digamos. Sí y no. Tan de la nada no, pero sí lo toma de este elemento que nosotros estamos haciendo ahora. Ya da por, o sea, hay muchos pasos que se simplifican para llegar a ese elemento, que for los asume naturalmente. O sea, ya la sintaxis de for dice, ah, sí, ese elemento es la variable que vas a usar para cargar la lista que yo voy a recorrer. Y obviamente eso va a recorrer en cada etapa, va a agregar una variable nueva en cada vuelta a la variable elemento. Ahora, si vos querés ver lo que yo estoy haciendo, obviamente vas a tener que poner algo al final. Claro, no necesitamos asignar una variable con anterioridad, aunque eso en cierta forma es como asignar una variable en forma abreviada, vamos a decir. O sea, yo estoy haciendo todas las acciones juntas, agregar variable, agregar la lista, decirle que tiene que recorrer la lista completa, todo en una sola línea. Bueno, esto es en cierta forma lo maravilloso y lo interesante de Python al mismo tiempo. Python tiene mucho de estas cosas, que ya las vamos a ir viendo a medida que avancemos. Yo podría haber dicho, sí, usen for, pero dentro de la lógica mental, a veces, es más difícil entender esto de golpe que con todo lo otro masticado, o con todo lo otro procesado. Así que esta es la otra forma. ¿Pueden usar ambas? Pueden usar ambas. ¿Esta es la que más se usa porque es la que optimiza código? Sí, porque fíjense que ustedes resuelven todo en 3 líneas. De otra manera tienen que agregar un par de líneas más. ¿Es importante realmente utilizar esta fórmula? ¿Me cambia realmente los tiempos en que se ejecuta un programa y demás? Específicamente esto no, pero a veces, en cuanto al rendimiento, ¿no? O en cuanto a cierto comportamiento del programa, pero a veces cuando yo tengo un espacio muy limitado para cargar un código, por ejemplo en un microcontrolador, a veces se aprecia que si pueden ahorrarse un par de líneas, lo hagan. Total, el resultado va a ser el mismo al final. ¿Bien? Pero bueno, con esto ustedes se ahorran de generar una variable específicamente para cargar los valores, aunque en realidad lo están haciendo, y agregar todos esos artilugios que vimos antes de
que hay que medir la lista, de que hay que decirle cuántas vueltas tiene que dar, etcétera, etcétera. Esto es una estructura que también la pueden utilizar. Muy bien. Como para facilitar también un poco las cosas a veces. Ok. Entonces, esa en gran medida son las variantes que nosotros podemos aplicar de estructura repetitiva para recorrer tuplas y listas. Muy bien. Bueno, a ver. Bueno, ahora vamos a ver un temita con las... Sí. A ver. Vamos a cambiar el escenario. Buena pregunta. Para no confundir, vamos a llamar tupla a lo que es una tupla por las dudas. Técnicamente es lo mismo, es decir, acá lo que determina que es una tupla son los paréntesis y no el nombre específicamente, pero bueno. Fíjense, acabo de cambiar el escenario, acabo de cambiar la regla de juego. No es más lista, ahora es una tupla. Bien. ¿Y qué pasa? Muy bien, vamos a ver qué pasa. ¿Y qué pasó? ¿Qué creen? ¿Qué vieron? ¿Qué resultados dio? Exactamente los mismos. El mismo. O sea que esta fórmula también la puedo utilizar para las tuplas. Exactamente igual que con las listas. ¿Por qué la puedo utilizar? Por algo muy sencillo y muy simple. ¿Yo modifiqué algún valor? No. Así que mientras yo no haga ese tipo de cosas, porque los valores deberían ser inmutables, está todo más que bien. O sea, yo estoy usando esto para recorrer e imprimir valores que no los voy a modificar, simplemente los voy a imprimir. Así que sí sirve para las tuplas. ¿Bien? Cuando se trate la cosa de modificar, bueno, ahí ya estamos hablando de otro tema, pero mientras no sea modificar, esto aplica perfectamente para las tuplas también. ¿Está? Bien. Perfecto. Muy bien. Bueno, esto un poquito para entender el tema tuplas. Vimos varias cositas que tienen que ver con las tuplas. Vamos a ver un poco ahora cómo es el temita con los diccionarios. Vimos que, vamos a refrescar algo que vimos la vez pasada. Primero, a ver, vamos a poner un ejemplo y después voy a explicar algunas cosas. Bueno, la estructura de tipo diccionario, la estructura de datos de tipo, quiere decir que diccionario también es un tipo. ¿Bien? No se olviden de esos detalles, que no son detalles menores. Digamos que en los diccionarios yo utilizo una clave para acceder a un valor. La otra vez alguien me puso eso en el chat. Perfecto. Cuando más o menos yo, pasa que ya estábamos terminando, si no me hubiera explayado un poco más, pero alguien puso clave valor. Es exactamente eso lo que pasa. O sea, acá, digamos que podemos tener un entero, podemos tener un float, podemos tener un string.
acá donde se viene el problema, podemos tener una tupla, bueno, en fin. Porque en realidad esto trabaja datos que per se deberían ser inmutables, ¿bien? Eso es otra cosa que hay que tener en cuenta. Ahora bien, antes de meternos en esa dificultad, digamos. Primero, se llama diccionario porque en definitiva usa la misma lógica que un diccionario tradicional. O sea, tenemos una palabra que buscamos y el valor sería la definición de esa palabra, ¿bien? Hay diferentes usos que se le puede dar a un diccionario. Por ejemplo, podríamos representar una agenda como un diccionario, ponemos nombres y teléfonos, por ejemplo. Em, También podemos utilizarlo para un conjunto de usuarios de un sitio web, por ejemplo, y poner, no sé, nombre de usuario, email, por ejemplo, u otro tipo de datos. Siempre vamos a asociar un concepto, una clave principal y toda una serie de definiciones a continuación. Eso es un poco lo que representa un diccionario. Pero sí recordemos, siempre que las listas son mutables, las tuplas son inmutables y que el diccionario, en cierta forma, podría ser una estructura de datos mutables, o sea, podríamos agregarle elementos, modificarlos y borrarlos. Ahora vamos a ver un poco a qué nos estamos refiriendo. Lo importante igualmente de un diccionario, ahora vamos a ver los pormenores del diccionario, pero lo importante de un diccionario es que lo distinguimos rápidamente por el tema de las llaves. ¿Bien? Vamos a hacer una combinación. Bueno, acá, este es el ejemplo que habíamos dado la vez pasada. Tenemos manzanas 39, peras 32, lechugas 17. Bueno, eso podría ser, no sé, un código, un precio, lo que fuera. En dólares únicamente, pero bueno. A ver acá. Ahí va. Vamos a salirnos de acá. Ahí está. Vamos a, y 46 millones, 40 millones, hasta un poco viejo, es el censo anterior. Bueno, ahora somos como 45, pero bueno, no importa. Fíjense, en esta función, acá dice imprimir países. Los países obviamente es el argumento que tenemos que darle. Ya recuerden, for clave y países, ya de a poco vamos a ir incorporando esa segunda opción casi más con regularidad, porque es una opción que se utiliza incluso en muchos contextos mucho más que las otras. Y acá, bueno, imprimimos, o sea que lo que va a hacer este for es recorrer de una lista, o en este caso un diccionario que se llama países, va a recorrer de alguna manera todos los elementos que tenga ahí. Ahora vamos a ver un detalle con respecto a eso, todos los elementos que tenga ahí y los va a imprimir. Y acá los va a imprimir de una manera muy particular. Va a imprimir lo que se almacena en, digamos, en la variable clave, pero acá hay un detalle. Que ahora lo vamos a ver. Bueno, este diccionario dice Argentina, bueno, y una cantidad de población, España, Brasil, Uruguay. Acá invocamos la variable, la función, que en este caso se llama imprimir, y ahora lo vamos a ejecutar. Muy bien. Entonces, nótese lo siguiente. Primero,
Ahí va. Em, tenemos en principio lo que estamos recorriendo en la primera cuestión es las claves que se almacenan en el diccionario. Después, una vez que conocemos la clave, accedemos al valor de una forma similar a la que accedemos a las listas y lo hacemos indicando como subíndice la clave. Atención porque esto es muy importante. O sea, cuando nosotros imprimimos la clave de un diccionario, ¿qué es lo que estamos imprimiendo en realidad? Lo que está antes de los dos puntos. O sea, sería, Exacto. en Los este caso, países. los La países. denominación, claro. Exacto. Bien. El nombre del país. Muy bien. Entonces, lo que va a imprimir esto en realidad de el diccionario países es este valor. ¿Ok? Y este es el valor que se imprime exactamente acá. Pero como esto es una impresión múltiple, tenemos clave y a continuación esto. Eso es ni más ni menos que lo que viene después de los dos puntos, es decir, la definición. Un diccionario tiene, buenas tardes, un diccionario tiene clave y definición. ¿Ok? Nosotros estamos solicitando en este for la clave. De hecho, cuando nosotros hacemos esta fórmula en el ciclo for, va a imprimir en principio las claves, no las definiciones. Para imprimir las definiciones, nosotros tendríamos que poner el nombre del diccionario y usar, atención con esto, la clave como índice. No tiene índices esto. Esto, cuando yo quiero de alguna manera abstraer el valor de definición, tengo que poner el nombre del diccionario y la clave como índice. Si yo quisiera obtener, por ejemplo, estos 46 millones de España, yo tendría que haber puesto acá países, España. Y eso me va a devolver los 46 millones. Bien. Esto ténganlo en cuenta porque no se trabaja de la misma forma con los diccionarios que como vimos, porque si no para eso ya existe una lista, ya existe una tupla. Si bien son valores asociados, y de hecho una clave se vincula en forma estrecha y directa con su definición, también hay que tener en cuenta cómo se los llama efectivamente en un programa. Bien, así que tengan en cuenta esos detalles porque son importantes. Fíjense lo que hace la función, bueno, en fin, eh, y todo lo que fue imprimiendo y cómo lo fue imprimiendo. Bien, entonces eso es lo primero que tenemos que saber de una estructura de tipo diccionario, más que nada. Y cómo se comportó esa función en función a lo que le fuimos poniendo. Bueno, otro detalle, otro detalle. Ver acá. Este, sí. Vamos a sacar esto.
¿Qué tipo de datos son los 4 primeros y qué tipo de datos son los 2 siguientes? Los primeros son primitivos. Algunos. Inmutables, bien, eso es más correcto. No, sí, inmutables. Los 4 primeros son inmutables y los 2 subsiguientes son mutables. Después vamos a ver en qué condiciones, pero por ahora grábense esto. Los 2 últimos yo los puedo cambiar como quiera dentro de un programa. Los 4 primeros, como ya vieron, empezando por las tuplas, no se cambian, se permanecen, digamos, absolutamente fijos en la situación. Pero ¿cómo fijo? Si justamente los números enteros uno puede cambiar, ¿te referís a que no se puede cambiar entre tipos? Claro. Son Ok. inmutables, exactamente. Sí. No, sí, yo puedo cambiar un entero más adelante poniendo otro número, sí, obvio. No, me refiero a los tipos, tipos de datos. Tipos de datos inmutables, tipos de datos mutables. Atención con ese detalle. Bien. ¿Por qué esto es importante? Ahora lo vamos a ver, pero en principio, grábense eso en primera instancia. Recuerden eso, porque lo van a necesitar más adelante. Bueno, siguiente cuestión. Yo puedo trabajar con porciones de listas, porciones de tuplas, y hasta con porciones de cadena de caracteres. Ahora estamos haciendo como un mix de... Sí, no se preocupen. Estamos hablando del tipo. De la categoría, si se quiere decir así, también, aunque tipo es más correcto. Bueno, entonces, atención a este detalle. Faltaba este primer renglón, si no, no iban a entender nada. ¿Qué creen que estoy haciendo en la segunda línea? Lista 2 igual a lista 1, 2.5. Lo está definiendo como un diccionario con la definición como el 2 y el valor como el 5. No hay diccionarios acá. Fíjense bien. Sigan Ah, sí, la sí. seguidilla. Sí. No estamos metiendo ningún diccionario todavía acá. Por suerte. Después ya sí. Pero en principio. ¿Qué creen que estoy haciendo ahí? Tomando valores, a ver qué me dicen por acá. Definen qué rango imprimir, qué números, tomando valores de la posición 2. Ajá. Estás imprimiendo fragmentos de la lista. Eso me gustó más. Estoy imprimiendo fragmentos de la lista. Lucía Pardini, eso me gustó más. Estás generando una nueva lista en base de una lista. Eso también me gustó, Nicolás. Estoy generando una nueva lista en base a una lista anterior. Sí, del 2 al 5. Bueno, esto es lo que se llama, ahora lo voy a explicar, esto es lo que se llama recuperar porciones de listas. ¿Bien? Bueno, también equivale esto a las tuplas y también equivale esto, porque el hecho de que yo no pueda alterar los valores no quiere decir que no pueda extraer valores. Esa es otra cosa también que tienen que tener en cuenta. Yo no estoy modificando valores, estoy haciendo algo nuevo tomando valores anteriores. Bueno, esto también se aplica mucho en las cadenas de caracteres porque obviamente yo puedo, por ejemplo, en una cadena de caracteres que tiene un nombre y un apellido, por ello solamente quiero extraer el apellido para utilizarlo en otro código o para utilizarlo en un nuevo código.
Entonces hace mucho en las cadenas de caracteres, que ya vamos a trabajar con cadena de caracteres. Ahí dejé una guía incluso de cadena de caracteres porque no es difícil el tema para que lo vayan leyendo, igual lo vamos a ver, pero para que lo vayan accediendo. Pero esto también aplica al tema de las listas. Entonces, por ejemplo, primero, todo lo que nosotros vemos acá son listas porque tienen corchetes, ¿bien? No confundir estos paréntesis que son del print y no de las tuplas, por ejemplo. Entonces, es parte, digamos, de la sintaxis de print. Ok, entonces, fíjense lo que va a pasar acá. Vamos a ejecutar esto. Vamos a ejecutar esto. Lo cual, ahí. Bien. Bueno, la lista 1 es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está un poco puesta así a propósito para que nadie se maree y entienda bien qué es lo que vamos haciendo. Pero bueno, acá podría haber otro tipo de valores, por supuesto. Bueno, entonces, lista 2. Lista 2. O sea, nueva lista. Creada a partir de los índices del 2 al 5. Del 2 al 5. O sea que estoy tomando un trozo de la lista 1 para crear la lista 2. O sea, estamos tomando la posición 2 hasta la posición 5, pero en realidad, como siempre, ahí de alguna manera, bueno, a ver, ¿por qué se imprimió 2, 3 y 4 nada más? Es igual que en rango, exactamente. El 5 no se cuenta, el 5 delimita el final. ¿Bien? Así, sí, es n-1, exactamente. Bueno, ¿cómo se llama esto? La porción funciona igual que en rango. Entonces, si yo pongo 2, 5, se va a imprimir posición 2, posición 3, posición 4. 5 marca el límite, por lo tanto no se imprime. Bueno, en base a esto yo creo una lista 3. La lista 3 está basada en la lista 1 nuevamente, desde las posiciones 1 a la 3. Por lo tanto, se va a imprimir solo el 1 y el 2. O sea, es como decir, desde el inicio sí está marcado, es desde este punto, y hasta. El hasta acá funciona como un límite, no se imprime el límite. El hasta es a donde me detengo, en cierta forma, y donde me detuve es lo que no se imprime, para dejarlo claro. Siempre tengan siempre vayan como incorporando ese tipo de cosas, porque son importantes. Bueno. Después, bueno, más o menos lo demás funciona. Acá viene un detalle. Acá viene un detalle. Porque esto, 1, 3, 2, 5, hasta ahí vamos bien. Pero este dice 2.3. 2.3. Desde Y el, ini- atención. desde el Y inicio. claro, desde el 0. Cuando yo no aclaro el valor, es desde el inicio, exactamente. Entonces, recuerden, posición 0, 1 y 2. El 3 es el límite, no imprimo el número 3. Y finalmente, yo puedo tomar una porción desde un punto y hasta el final, que en este caso es 2 puntos y la nada. Acá la nada va al principio, acá la nada va al final. Y con esto yo le digo que voy a imprimir desde ahí hasta el final. Y acá viene la pregunta del millón. ¿Y por qué imprimió el 6 ahí? Porque no tiene un límite, porque cuando llega al límite, o sea, no estoy limitando, digamos, su recorrido,
vamos a decirlo así en criollo, hace una de más. Es decir, ya imprimió el último valor y cuando quiera buscar el próximo, que es el límite, como no hay límite, no va a encontrar nada. Por lo tanto, ya para cuando quiso encontrar el final de esto, ya imprimió el último valor. Ya es tarde. Ya está, ya lo imprimió. Entonces, a veces, para mucha gente es mucho más sencillo, especialmente en listas que por ahí son un poco más grandes. Directamente, en lugar de ponerle un límite exacto, directamente se le dice que imprima desde este punto hacia el infinito y más allá. Y va a incorporar todo lo que quiere incorporar sin errores. Bien, esa también es otra práctica. Por lo tanto, recuerden, cuando le pongo límite, el límite no se imprime. Cuando no le pongo límite, el último valor de la lista sí se imprime. Bien, eso también es otra cuestión que es importante aclarar. Bueno, la próxima, voy a hacer una intro rapidita con el tema de los índices negativos, que eso me quedó pendiente de hoy, pero vamos a hablar de índices negativos, vamos a hablar un poquitito de índices negativos y después vamos a pasar al tema que sigue en el temario, pero en principio vamos a tocar ese tema de los índices negativos. Y después, seguramente con el tema del orden en las listas, voy a hacer un asincrónico porque eso es un tema un poco más engorroso, que por ahí está bueno que lo tengan para verlo con mucha paciencia y con todo el tiempo del mundo. Entonces, después voy a hacer alguna aclaración, obviamente, pero de eso voy a hacer como un video puntual. Y bueno, ya el martes vamos a corregir algún que otro ejercicio de los que di en las guías. Vamos a tomar algunos ejercicios al azar a ver quiénes lo resolvieron y cómo, y si no, después voy a dar las respuestas, obviamente. Y después va a haber un envío posterior al martes que va a ser las respuestas de esa segunda tanda de ejercicios. Así se pueden hacer una autocorrección. Así que, más allá de que yo voy poniendo, voy dando un contenido con una cierta regularidad, vamos a decir, ustedes no se preocupen, ustedes tómense el tiempo que sea necesario, ustedes vean las cosas con paciencia, hagan los ejercicios con paciencia, usen sus propios tiempos de aprendizaje, no se preocupen tanto por si hoy vemos tal cosa y mañana vemos otro. Ustedes en paralelo vayan haciendo como sus propios tiempos para ir incorporando todo esto de la mejor manera posible. Así que bueno, en la plataforma, vos tenés que tener acceso a una plataforma de Moodle de la UTN. Si no la tenés, pedí el acceso en administración, o sea, a Santino generalmente. Santino está en el grupo. Pedíselo fundamentalmente a Santino que te habilite, digamos, el ingreso a la plataforma de Moodle. Así que trabajos prácticos, yo diría que empiecen por ahora a todos los ejercicios que están en la guía, ver cuáles pueden hacer y cuáles no, y los vayan haciendo. Trabajo práctico con nota. Después vamos a ver eso si lo implementamos o no. En principio, por ahora digamos que no, pero veremos cómo va surgiendo todo, si es necesario o no implementar eso. Pero en principio, lo que sí van a tener son exámenes, pero cuando terminemos estos módulos. Así que bueno. Ok. Como siempre, muchísimas gracias. Buen fin de semana para todos y nos estamos viendo. Sí. Y nos estamos viendo la próxima semana por la misma batidora y por el mismo baticanal. Nos vemos, gente. Muy bien, profe, que ande bien. Nos vemos. Igualmente.